Bueno, ¿cómo están? Acá el extranjero mental, un nuevo video comentando. Realmente no tenía pensado grabar hoy debido al horario en el cual estoy grabando, que es la noche, evidentemente. Pero decidí garantizarme y darme ciertas libertades. Por lo tanto, realmente voy a hacer un video. El video de hoy en realidad consta de una breve reflexión en torno a la situación de la educación en el presente, ¿no? Un mundo donde evidentemente y lamentablemente la educación está ligada indisociablemente a una concepción productiva. O sea, hoy en día realmente si uno quiere laburar o trabajar, que como diría Marx en realidad consta de la explotación de las facultades mentales y corporales para producir valores de uso e intercambio. Lamentablemente tenemos una cosmovisión, una Weltanschauung, dirían los alemanes románticos y ilustrados del siglo XVIII, XIX, de la educación en vistas de la productividad, en vistas de la ganancia económica. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando, cuando va a elegir una carrera? Tiene salida económica, es productiva. ¿En qué sector me va a garantizar un empleo sostenible, durable? Esto es una de las esto es uno de los problemas más grandes que afronta nuestro presente, ¿no? La imposibilidad del sostener a largo plazo un trabajo. Hoy en día, precisamente en los países al menos sudamericanos y en gran parte de los países europeos, por eso estás viendo una ola migratoria de las grandes ciudades a las pequeñas ciudades en comparación a la antigua revolución industrial, hay un despojo, una carencia de una sostenibilidad y de una estabilidad en el presente. Eh, Hoy en día la gente cuando entra a estudiar precisamente se procura que la educación que reciba tenga en vista un fin y no sea un fin en sí mismo. Me explico. El gran problema precisamente consta, para ponerlo en términos morales, el que estamos priorizando un bien externo al bien interno. Hoy en día, una persona que va a cultivarse en el pensamiento político, en la teoría del Estado, sea de Heller, de Jelinek, de sea quien sea, va a procurar que eso le sirva como producto en vista a un fin que sea, bueno, la gestión pública, ¿no? Que sea aquello que me dé trabajo y que me sirva, ¿no? Hay una cosmovisión puramente de un bien externo, ¿no? O sea, ¿qué es la distinción entre bien externo y bien interno que es de McIntyre? Básicamente es que, por ejemplo, si yo le digo a un niño, si no haces la tarea, eh, si no haces la tarea, básicamente eh, no vas a poder jugar a la Play. El bien interno es hacer la tarea, porque es algo, lo inherente a esa acción es el conocimiento y es un bien interno, o sea, está inherente a la acción misma. En cambio, el bien externo es el bien por el cual yo hago la acción. Por lo tanto, vivimos realmente en una sociedad donde procuramos los bienes externos y ya está en la educación. Y esto lo dice de una manera muy célebre dos textos. Uno lo tengo acá presente y el otro no lo tengo, pero lo cito igual, que es the voice of of the liberal learning, o sea, la voz del aprendizaje liberal, de Michael Oakeshott. Y el otro es que es sin lugar a dudas, un libro indispensable, obligatorio diría, para comprender la situación actual de las universidades, que es El cierre de la mente moderna de Alan Bloom. Este libro fue un bestseller en el año 89, señal de que para muchos teóricos inició lo que se conoce como una guerra cultural, ¿no? Es un texto que denuncia precisamente la falta de comprensión del pasado, sumado indispensablemente a una poca certeza del futuro. O sea, no hay un... Hoy la juventud, va a decir Alan Bloom, que es este autor que nace en 1930 y muere en 1989, va a decir Bloom que precisamente
la juventud hoy en día tiene el principal defecto de que primero que dan por sentado todo sin reflexionar, porque la apertura, decía Bloom, antes solía ser una virtud, ahora sí, solamente significa aceptar lo que venga sin ponerlo en cuestionamiento y sin ponerlo en crítica. Esto, sumado a una falta de comprensión del pasado, según Bloom, alumbra y da un rayo de luz en el sentido de que, y precisamente, la falta de comprensión del pasado nos hace ver a nosotros como ignorantes y al pasado como un pensamiento prodigio e intocable e indispensable. Sin lugar a duda, es indispensable Platón y Aristóteles. Nadie los va a poner en cuestionamiento que son indispensables, así como es indispensable para la literatura Shakespeare, o así como es indispensable para la música Beethoven, o así como es indispensable para las películas Tarkovsky. Lo que está diciendo Bloom precisamente es que eh, esta falta de comprensión del pasado se da por una rebelión constante hacia los valores que nos antecedieron, por una generación que cuya falta y cuya carencia de proyectos en vista a un futuro descansa sobre sus acciones, ¿no? Alan va a decir algo que es interesantísimo, es que la apertura antes solía ser abrirse al conocimiento y, y, y tener el deseo constante de conocer. Ahora simplemente es tomar lo que venga y aceptarlo como tal, tomando en consideración que lo que importa es el aquí y el ahora, y cayendo en un relativismo absurdo, que es lo que hoy pasa en las universidades, ¿no? Bloom va a decir, que para mí es interesantísimo, ¿no? La verdadera apertura es el acompañamiento del deseo de conocer y por lo tanto de la conciencia de la ignorancia. O sea, el conocimiento, la luz, dirían los modernos, solamente puede llegar por medio de la ignorancia. La oscuridad es esa primera instancia por la cual el estudiante tiene que pasar, donde precisamente tiene que haber un conocimiento ínfimo para ser consciente y determinar que realmente somos ignorantes. Porque Bloom va a decir que precisamente a Sócrates le llevó toda una vida finalmente llegar a concluir que era ignorante. En cambio hoy los universitarios entran con la certeza de saber que son ignorantes. Eh, y a esto se le suma precisamente que la apertura, va a decir Bloom, era la virtud que nos permitía buscar el bien utilizando la razón, y ahora significa aceptar todo y negar su poder. O sea, aceptar todo, caer en un relativismo y ser incapaces de distinguir, para usar Aristóteles, Política, libro 1, lo justo y lo injusto, ¿no? La palabra, que es aquello que distingue al animal sobre el resto de los animales, al animal político, es aquello que le permite al hombre discernir lo justo y lo injusto, ¿no? La desenfrenada e irreflexiva búsqueda de apertura sin reconocer el inherente problema político, social o cultural de la apertura como objetivo de la naturaleza, la ha vaciado de significado. Esto es importantísimo lo que va a decir. El relativismo cultural destruye tanto el bien como lo que es propio privativo. Lo más característico de Occidente es la ciencia, especialmente entendida como la búsqueda para conocer la naturaleza y la consciente denigración de la convención, en favor de lo que es accesible a todos los hombres en cuanto a hombres a través de su facultad común y distintiva, la razón. O sea, acá evidentemente está haciendo una crítica a, primero, a aceptar lo que venga, a este relativismo cultural absurdo, que no tiene problema en equiparar lo justo lo injusto y lo justo como dos axiomas equitativos, ¿no? Como dos ideas equitativas y sin problema alguno. Eh, y precisamente es necesario entender, en mi opinión, y lo va a decir Bloom, el papel que tienen
la familia. O sea, la familia para Aristóteles era el oikonomei, ¿no? La oikonomía, que proviene de la constitución de dos palabras griegas, que es oikos y nomos, que nomos es ley, por eso autonomía, autónomos, darse la ley a uno mismo. Eh, y esto creo que ilustra bien el problema de la familia, ¿no? Imaginemos a un chico de 13 años sentado en la sala de estar de su hogar familiar haciendo sus deberes de matemáticas mientras tiene puestos los cascos o mira la televisión. Disfruta de las libertades duramente ganadas a lo largo de los siglos por la alianza entre el genio filosófico y el heroísmo político, y consagradas por la sangre de numerosos mártires. La economía más productiva jamás conocida por la humanidad le proporciona comodidad y ocio. La ciencia ha penetrado los secretos de la naturaleza para suministrarle el maravilloso y realista sonido electrónico que está disfrutando. ¿Y en qué culmina el proceso? Acá viene lo importante. En un niño pubescente cuyo cuerpo late con ritmos orgásmicos, cuyos, cuyos sentimientos van siendo articulados en himnos a los goces del onanismo o de la muerte de los padres, cuya ambición es ganar fama y riqueza. En resumen, la vida se convierte en una permanente fantasía masturbatoria previamente preparada. O sea, básicamente está eh, asignándole que la juventud hoy en día también carece de un valor fundamental, que es el concepto de amor, ¿no? El amor, en el caso de la generación contemporánea, de los niños, de los adolescentes, está estrechamente ligada al sexo. O sea, no hay amor sin sexo, sin procreación, ¿no? Eh, Otra crítica que va a hacer a la juventud, que para mí es considerablemente la más clara, ¿no? Es este futuro indeterminado o abierto y la falta de un pasado vinculante, o sea, la falta de una herencia, de una tradición, significa que las almas de los jóvenes se encuentran en un estado semejante al de los primeros hombres en un estado natural, espiritualmente desnudos, o sea, eh, carentes de ideas, están vacíos de pensamiento clásico, de pensamiento tradicional, desconectados, aislados, sin relaciones heredadas o incondicionales con nada ni con nadie. Pueden ser lo que quieran ser, pero no tienen ninguna razón particular para querer ser nada en especial. O sea, hay una carencia de proyecciones a largo plazo. Hoy en día la juventud acepta el aquí y el ahora, o sea, todo lo que nos es dado, se revela contra el pasado y carece de un sostén duradero, debido a que precisamente carecen de pensamiento clásico, de los valores, de las raíces, y por lo tanto pueden serlo todo, pero deciden no serlo nada, deciden ser nada. O sea, pueden serlo todo, pero no tienen ninguna razón particular para querer ser nada en especial, ¿no? Eh, Ellos no quieren ser un modelo a seguir, no tienen modelos a seguir. Hoy en día la juventud carece de un modelo fundamental debido a esta constante rebelión contra lo impuesto por la tradición, diría Bloom, ¿no? De modo tal que la juventud hoy en día se rebela contra los padres por medio de ciertos mecanismos como lo puede ser la libertad sexual, el onanismo, etc. Y conduce a un estado de alienación donde el individuo se consuma en lo que produce en, y en lo que hace en relación a el consumo, ¿no? El estado de nuestra sociedad es un estado nihilista, un estado vacío de valores que consuma la juventud en lo que consume. O sea, la juventud es, para usar palabras de Eric Fromm, por lo que tiene. ¿Tenés el último iPhone? Bueno, entonces tenés un poder simbólico que determina que tu jerarquía o tu clase social está por encima de la otra y por lo tanto sos por lo que tenés. Ahora bien, cuando lo que tenés se te quita,
entonces no sos nada. Y ahí aún más es necesario enfatizar en el valor de la familia. Porque si la familia es lo que tenemos y lo que tenemos, que es la primera comunidad política, se nos arrebata, se nos quita, entonces perdemos el sentido de identidad y el sentido de pertenencia. Con esto Bloom básicamente lo que está tratando de decir es que hoy en día la juventud no tiene proyectos a largo plazo, primero por una condición que es indispensable, que es el capitalismo, porque el capitalismo evidentemente, por medio de los mecanismos de flexibilización laboral, impone sin lugar a duda que no hay sostenibilidad, o sea que los trabajos no son duraderos. Por lo tanto, la juventud hoy en día no tiene modelos a seguir. No tiene un Shakespeare, no tiene un Balzac, no tiene un Chateaubriand, no tiene un Víctor Hugo. Ni siquiera tienen a sus propios padres como modelo a seguir. Por lo tanto, esta excesiva libertad, esta excesiva apertura, degrada a aceptar todo y el aquí y el ahora, ¿no? Porque él pone un énfasis en el presente, no en el pasado, porque el pasado es residuo, por lo tanto nosotros tenemos que considerar el pasado como prodigios y no tenemos que hacer nada para superarlos, sino que simplemente tenemos que aceptar el aquí y el ahora, cayendo en un relativismo absurdo. Otra de las cosas que le preocupa a Bloom, que para mí es fundamental, es cómo hoy en día la juventud entra a una universidad y tiene poco conocimiento sobre lo que va a estudiar. Y esto es señal de lo que resaltaba al principio, que hoy en día la educación está preocupada y se procura para producir valores de uso y valores de intercambio, en términos de Marx, ¿no? Porque ¿cómo va a decir Marx? Quien posee los medios de producción material posee los medios de producción espiritual. O sea, quien posee el poder económico posee el poder de las ideas, ¿no? Como diría Isaiah Berlin. Claro, acá hay algo importante. Acá hay algo muy importante. Y es que en realidad la educación no consigue despertar ni nutrir el autoconocimiento del joven, ¿no? Eh, este rechazo constante hacia lo heredado, hacia la tradición, nos pone en una situación donde el hecho de no comprender de manera adecuada el pasado, sin lugar a duda, nos conduce a tener un vago conocimiento sobre el presente. Eh, porque como diría Sartre, ¿no? Somos, somos lo que hacemos por lo que hicieron con nosotros, ¿no? Y si somos lo que hacemos por lo que hicieron con nosotros, entonces nuestro sentido de identidad y pertenencia, aún más enfáticamente, aún más de una manera más clara, va a quedar resaltado que el sentido de pertenencia tiene que estar vinculado indispensablemente a dos factores fundamentales que son la familia y la comunidad. La comunidad se constituye por medio de la familia. Ahora bien, esta educación por la cual uno puede entrar a la universidad, porque claro, eh, creo que lo he mencionado en el presente video, pero Bloom dice que hoy en día los estudiantes entran a la universidad y estudian, por ejemplo, una carrera y tienen desconocimiento sobre lo que van a cursar. Mientras que, por ejemplo, en algunas universidades, en la época antigua, ¿no? En la época medieval, incluso en la época de la Universidad de París de Tomás de Aquino, la juventud entraba teniendo un conocimiento sobre Dios, sobre, sobre el primer motor inmóvil en Aristóteles, no hay que olvidarnos de Alejandro de Afrodisias o Averroes o comentadores de ánima, ¿no? Esta idea del alma como primera entelequia natural de un cuerpo organizado. Y precisamente entraban a la universidad y tenían un conocimiento. En cambio, hoy en día lo que resalta es una carencia del conocimiento del pasado. Y, un, y esa carencia del conocimiento del pasado se resalta en una carencia del conocimiento de lo que vamos a estudiar, porque precisamente priorizamos el valor productivo de la educación. O sea, priorizamos el bien externo y no el bien interno mismo de la educación. Yo estudio para adquirir conocimiento. Está bien, también estudio para sin lugar a duda tener un trabajo en un futuro.
Pero realmente el grado de monopolización del conocimiento ha sido de, de modo tal que hoy en día la gente simplemente quiere sacar e indagar acerca de la condición, acerca del, del sistema de la naturaleza del pensamiento en la tercera crítica de Kant o de la mímesis en Platón. Abordan ideas que han sido estudiadas a lo largo del tiempo sin siquiera plantear una crítica y darlo por eh, supuesto, ¿no? Darlo por sentado. Ahora bien, claro, uno podría decirme, con respecto a esto que yo estoy diciendo, que acá hay dos posturas, ¿no? Una en la que da por sentado lo que nos es dado y, y lo que nos es transmitido por medio del conocimiento del pensamiento clásico, moderno y medieval. Y otra está en la que precisamente rechaza ese conocimiento y acepta el conocimiento del presente, del aquí y el ahora, negando el conocimiento de los textos clásicos y determinando de una manera bastante parcial que, que esta carencia del conocimiento del pasado indispensablemente conduce a una carencia del conocimiento del presente, abriéndonos a cualquier tipo de basura sin distinguir lo bueno y lo malo, sin distinguir lo bello y lo justo. O sea, Bloom va a ser bastante tajante con esto. Va a decir que precisamente el aceptar el aquí y el ahora conduce que hoy en día los jóvenes no sepan distinguir un buen libro de una basura de libro. Un Shakespeare, por ejemplo, de una basura como Kiyosaki, ¿no? Eh, por eso yo les quiero citar lo que dice Bloom, porque me parece que es muy importante, eh, ya que realmente señala que, que hoy en día no se sepa distinguir lo bueno y lo malo, lo sublime y la basura, ¿no? Dice, la falta de educación da lugar simplemente a que los estudiantes busquen instrucciones donde quiera. O sea, sencillamente, hoy en día el hecho de que existan tantos coachings, tanto marketing, tanta basura que atrofia el conocimiento, es precisamente por la falta de educación y porque la gente precisa de medios rápidos, fáciles, sencillos a problemas complejos. Lo va a decir claramente Bloom, ¿no? La falta de educación da lugar simplemente a que los estudiantes busquen instrucción donde quiera que puedan obtenerse con facilidad, sin ser capaces de distinguir entre lo sublime y la basura, entre la profundidad y la mera propaganda. Siendo así, quería cerrar este video deseándoles que realmente sean críticos. Críticos en la medida de que el conocimiento les sea garantizado. No se pongan metas, no sean sobreexigentes y no vayan más allá de sus propios límites. Acepten que el hecho que hay un hecho indispensable y es que la ignorancia es infinita y nuestro conocimiento es finito. Nosotros solo vamos adquiriendo nuevos conocimientos en la medida de que ignoramos otros. Como diría Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo... Daría todo lo que... Daría la mitad de lo que sé por todo lo que desconozco, ¿no? O sea, no se pongan pesos y sean abiertos a la crítica, no sean reacios a aceptarla. A la crítica hay que abrazarla como hay que abrazar a una verdad incómoda. Por eso dice Gilson en la L'unité de l'expérience de la philosophie, las unidades de la experiencia de la filosofía, dice que los hombres son aficionados a buscar la verdad, pero son reacios a aceptarla. Precisamente porque la verdad nos incomoda, nos saca de ese velo de la ignorancia, como diría Rawls, o nos saca de esa zona de confort, de esa zona de confort donde nos moviliza la verdad. Una verdad que nos incomoda, evidentemente. Y esta es la tarea de la filosofía. Por eso mismo la filosofía es un modo de vida, es un modo de actuar con respecto a las condiciones que nos son dadas por el presente y por el pasado. Un modo de comprender, sin lugar a duda, el mundo y el universo que nos rodea. Así sin más quería hacer este video porque realmente es triste la situación que está pasando en las universidades a nivel global. Eh, y es triste el hecho también mismo de que esto, sin lugar a duda, no es algo que parte solamente de la universidad, porque la universidad
una institución medieval, ¿no? Nace en París, la Universidad de París, después en Italia. Pero quería reflexionar sobre esto porque realmente es deplorable el estado de la educación actual, desde la época que escribe Bloom, que es el año 89, hasta la época hoy en día, o sea, hasta la época de hoy, o sea, 2024, donde realmente se pone un énfasis eh, ante todo en la especialización, en la producción económica y en la ganancia, y no en el conocimiento mismo que vamos a adquirir en los libros, ¿no? Porque los libros realmente sirven para incomodarnos, para sacarnos de esa zona de confort y para liberarnos de ese velo que nos hace dar por sentado ideas que en realidad no eran como tal. Así y sin más, y disculpen los exabruptos y las repeticiones, espero que hayan disfrutado este video, esta pequeña reflexión en base a estos dos autores, y espero que tengan una buena semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.